La presidencia concede uso de palabra al senador Eduardo Peta. Gracias, presidente. Según me dijo recién un colega, me dijo, la suerte está echada con relación a este proyecto. No quise decir quién me dijo, pero me está haciendo. Entonces pareciera como que ya no nos interesa ni siquiera escuchar las fundamentaciones de Saguier, de otros colegas, sobre algo tan importante. Hoy estamos tratando un proyecto que la semana pasada, sobre tabla, sorprendió aún a la proyectista, algo que presentó la diputada Olga Ferreira en el 2014, con unas modificaciones y una celeridad sobre tabla. Esa prueba viene y aquí se planteó también tratar en menos de una semana. Y viene el tratamiento acá con un dictamen en mayoría y en minoría en menos de 8 días. Yo sostengo que esta es una ley blindaje. La suerte está echada y se va a aprobar la ley para blindar a los parlamentarios del uso indebido de sus influencias, que es un inciso, el inciso número 2 del 201, y se quiere además de esto judicializar las cuestiones penales, confundiendo lo que es uso indebido con tráfico de influencia. Un senador puede hacer uso indebido de influencias, pero no precisamente ese uso indebido de influencia configura delito de tráfico de influencia, y por ahí entran a querer confundir los conceptos. Si nosotros hoy, porque le escuché a un preopinante colega diciendo que se tiene que comprobar fehacientemente, ya con la confusión instalada, el uso indebido de influencia en sede penal, entonces agregan esta disposición en el proyecto conforme a las reglas del Código Penal, y hoy se aprueba eso. A los que van a aprobar le digo que mañana le pidan perdón a Óscar González Daer. Que mañana se le pida perdón y se le haga volver a Óscar González Daer. Porque si Óscar González Daer fue removido, fue por uso indebido de influencia, analizado desde ese punto de vista, sin juzgamiento de las cuestiones penales. Y en sede de la Fiscalía hay un proceso abierto por tráfico de influencias. Allí configura lo que es el uso indebido, pero además mañana la Fiscalía deberá comprobar o no el tráfico de influencia. Pero de pretender, y escuchaba la fundamentación del colega que votó por la pérdida de investidura de Óscar González Daer, votó por la pérdida de investidura en base al numeral 2, y hoy viene y fundamenta y dice, no, había sido que nosotros teníamos que remitir a la Fiscalía para que fehacientemente sea comprobado, confunde, el tráfico de influencia, para que luego, cuando venga la sentencia, aquí nosotros juzguemos su pérdida de investidura. Y es abogado, y quiero recordarle lo que dice un principio del derecho: nadie puede alegar nulidad contra su propia torpeza. Es decir, yo no puedo venir a plantear una cosa y hoy venir a decir, había sido, me equivoqué en ese momento y entonces trato de rectificar y ahora reglamentar una ley. Esta es una ley que le va a terminar dando la razón a Óscar González Daer y de alguna manera a Oviedo Mato, aunque renunció Oviedo Mato, y para los futuros que también hay situaciones similares,
Esto es un blindaje, señores. ¿A qué se le tiene temor? Porque sabemos interpretar la norma constitucional. Todo lo que dijo el senador Zaguier con mucha claridad. Del 185, te dice que si no está en el artículo constitucional, si no está en el artículo, qué tipo de mayoría necesita para resolver la Cámara, se aplica la simple mayoría. Y le voy a dar los ejemplos que dice la Constitución. Para un juicio político, ahora iniciaron para el Contralor, la Cámara de Diputados necesitaba 2/3 de los presentes. Alcanzaron a 51 votos, lograron 2/3 de los presentes, aprueban la acusación. Eso viene aquí, nosotros para removerlo del cargo al Contralor necesitamos 30 votos, dice la Constitución en el 225. Cuando hablábamos de la famosa enmienda, hablábamos del artículo 290 y dice el texto constitucional, se requiere mayoría absoluta, vale decir 23 votos. Está expresamente establecida. Para el caso de la cefalía del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que elegir a un presidente o vicepresidente por mayoría absoluta, 23 votos, dice el 234 de la Constitución. El 218 para la conformación de la comisión permanente que trabaja en receso parlamentario, la Constitución dice que cada Cámara designará por mayoría absoluta a los senadores y diputados que van a integrar. Es decir, 23 votos para senadores, 41 para diputados. En el nombramiento y defensor del pueblo, artículo 277, dice que tendrá otra mayoría calificada, mayoría de 2/3 de los presentes de los diputados ¿para qué? Para elegir a uno de la terna. Hablé ya de la mayoría absoluta calificada. Para la designación de la Contraloría, el 281 dice, será designado por la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, dice. 41 votos. A propuesta del Senado, por idéntica mayoría, 23 votos. 41 allá, 23 acá. El 288 del estado de excepción, cuando el Ejecutivo pide un estado de excepción dentro de las 48 horas por simple mayoría. Pero cuando el Ejecutivo quiere ampliar el estado de excepción hasta 30 días más, debe ser aprobado por la Cámara del Congreso, y dice el 288, por mayoría absoluta. Está escrito qué mayoría se necesita. Para la reforma constitucional, para que se declare necesaria la reforma de la Constitución, establece mayoría absoluta de 2/3 en la Cámara de Senadores. Quiere decir 30 votos. Lo que estoy referenciando es que debe estar expresamente establecido dentro del artículo. Para interpelar a un ministro, nos dice el 193, mayoría absoluta, 23 votos. ¿Qué digo con esto? Que el artículo constitucional tiene, y fueron muy inteligentes los constituyentes al establecer cuáles son las mayorías. Y cuando no existe eso en el artículo, se aplica el 185 que ya se leyó a través de Secretaría, que es por simple mayoría. Nosotros no podemos venir, como ya se dijo, a constituirnos en convencionales constituyentes porque estaríamos quebrantando nuestras funciones legislativas. Volviendo al 201, presidente, colegas, me preocupa que hoy ya está echada la suerte de que tenga que determinarse primero la existencia del hecho punible. Nosotros cuando le hicimos el juicio político al Contralor anterior que terminó renunciando, le hicimos, las causales fue
por por mal desempeño y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Porque eso dice la Constitución. Por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y mal desempeño. Renunció, terminó el juicio. Pero ahora tenemos en puerta un juicio político contra el Contralor. ¿Por qué causal? ¿Por qué causal? La que yo escuché, que es la más, sobre el cual se sostiene más fuertemente lo que aprobó diputado, es un delito. En etapa incipiente de investigación. Y acá nosotros queremos con esto ser garantistas y decirle no, al senador no. Al senador que vaya primero a ser juzgado por el Ministerio Público, sea condenado en sentencia firme, luego le vamos a hacer perder la investidura. Pasará un siglo. Y al Contralor le vamos a dar entrada por esa causal, presidente. Por un delito. Imputado. Estoy de acuerdo con la imputación inclusive. Pero quiero nomás ser coherente. Cuando vienen a reclamar acá, decir juicio previo para el senador que sea condenado para después venir a aplicarle la pérdida. Y si el Contralor mañana viene y dice lo mismo. Ustedes están violando la presunción de mi inocencia, dice. Porque estoy imputado recién y la semana pasada ustedes aprobaron una ley de blindaje para ustedes, donde ustedes mismos dicen que previamente seamos coherentes, señores. Las cuestiones jurisdiccionales es de la justicia. Si vamos a aplicar ese criterio del juicio previo, vuelvo a decir a los colegas que van a votar a favor, que le pidan disculpas a González Dari y que mañana vuelva. Cuando se trató ese tema, muchos estaban preocupados. Porque en una cuestión de horas y de días, inclusive sugerí y consta que se le dé más tiempo para el ejercicio de su defensa. No, era ya y se le saca. Porque había presión mediática y ciudadana. Ahora parece que no hay presión ciudadana ni mediática, entonces volvemos a salir los preocupados. Vamos a blindarnos. Vamos a blindarnos. No podemos generar una mayoría en un artículo que no nos es permitido establecer. Y les leo lo que dice al colega que habla de que el uso indebido es delito. No es delito. Por eso la Constitución separó. Si me sigue el colega que dictaminó y leyó su dictamen, el artículo 201, numeral primero, habla de la violación del régimen de inhabilidades. Es el régimen de inhabilidades. Leemos el 197 e iba a encontrar su respuesta. Dice lo siguiente: los condenados, si me sigue el colega que dictaminó, los condenados por sentencias firmes a penas privativas de la libertad mientras dura la condena. Aquí hay senadores, no voy a vaticinar nada, pero que están siendo enjuiciados por la justicia. No por tráfico de influencia ni por uso indebido, por otros delitos. Supongamos que en el periodo parlamentario siguiente, ese senador se le condene a sentencia firme de pena privativa de libertad, se vaya preso, firme,
Entonces, en ese momento, el Senado toma conocimiento que la sentencia quedó firme para ese senador que estaba enjuiciado por otro delito. Entonces se aplica el artículo 1, el numeral 1, porque incluye en inhabilidad que se lee conforme al 197. Él incurre en esa inhabilidad por su sentencia firme. No confundir uso, que no es delito, no siempre es delito, para llevar a judicializar. Después otro texto dice incompatibilidades. El primero, inhabilidad. Vos estabas procesado no por tráfico, sino por estafa, por lesión de confianza, porque fuiste administrador. Y te condena a la justicia, te comunica, y ahí nosotros directamente con esa sentencia aplicamos aquí la pérdida de la investidura. ¿Qué quiere decir incompatibilidad? Tiene que tener su respuesta. ¿Dónde está? En el 196 de la Constitución, un poquito más atrás. Incompatibilidad, por ejemplo, se da que yo sea dueño de una empresa que concesiona bienes del Estado. Es decir, yo soy senador y soy parte de la empresa que concesionó Ruta 7. Y si se comprueba ese vínculo, no es que yo me voy y renuncio a la empresa y me quedo como senador, no, ya incurrí en incompatibilidad. Y el Senado dice, acá está las acciones que él tiene, acá está el contrato de concesión con el Estado. Si leen el 196, dice, ningún senador o diputado pueden formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría o la representación de aquella por sí o por interpósita persona. 196. Yo incurro en esta causal porque me dice ningún senador. Entonces se trae la prueba acá y me aplica el Senado mi pérdida de investidura porque incurrí en incompatibilidad. El primero era condena por otro delito y el otro. Ahí recién el constituyente dijo, vamos al numeral 2. Vamos a poner el uso indebido. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay uso debido. Sí, hay uso debido. Ayer estuve en un debate con el compañero Miguel López Perito. Disculpe que lo mencione. Y él referenciaba en ese momento, dice, fuimos a hablar con la nueva fiscal general del Estado preocupados por un caso de un asesinato de una mujer dirigente social. Queríamos celeridad. Se comprometió la fiscal general nueva a darle celeridad. Eso es el uso debido de influencia, debido. Institucionalmente, porque la fiscal general del Estado no interviene en los expedientes directamente. Ella administra la institución. Cuando nosotros planteamos la inconstitucionalidad, después de aquel episodio del marzo del año pasado, fuimos con Robert Acevedo y otros senadores a hablar con la Corte Suprema, anunciando públicamente que queríamos una entrevista con el presidente. Nos fuimos, nos sentamos con el presidente, nos escuchó y al día siguiente se fue el otro equipo de senadores, fue recibido por el mismo presidente de la Corte, Benítez Riera, diciéndole, aquí presentamos una acción, hay una medida cautelar que pedimos porque no queremos que esto se rompa la institucionalidad y desencadene en una situación de atropello. Nos escuchó atentamente el presidente de la Corte, a los dos grupos, pero no nos dijo, voy a fallar a tu favor o no. Ese es el uso debido de la influencia de un senador. Institucionalmente. Pero si yo agarro el teléfono y le llamo a un fiscal o a un juez o al secretario del jurado de enjuiciamiento, institución que lo somete a jueces y fiscales por años, entonces
Eso es uso indebido de influencia, que puede o no ser tráfico. Pero ya usé indebidamente y por eso se le condenó a la pérdida de investidura a Óscar González Daer. Porque no era la forma. El jurado habla de otra manera, se trae oficialmente el expediente, se pone a consideración de los 8 miembros, luego se juzga. No es que yo llamo y tuerzo el derecho. Ahí estoy usando indebidamente y con esa fundamentación nosotros le sacamos la investidura a Óscar González Daer. Esto da para debate, señor. Para mucho tiempo de debate. Esto es, lo que vamos a hacer es quebrantar la norma constitucional. Entonces, se separan el 1, el numeral 1, con el número 2. En consecuencia, nosotros no podemos, primero, meternos en cuestiones jurisdiccionales, que va por fuerza separada y la Constitución es inteligente para el tema. ¿Podemos reglamentar, como dijo el senador Filisola? Claro que podemos reglamentar. El juicio político que se le va a iniciar ahora al Contralor tiene 5 sesiones extraordinarias que lo hicimos por un reglamento nomás. Acusación, primera sesión extraordinaria, segunda sesión defensa, se le da unos días. Después ya hay 3 sesiones directas para producción de prueba, alegato y sentencia. Para garantizar el derecho a la defensa, plenamente de acuerdo. Con los 8 días que dice ahí, plenamente de acuerdo. Que produzca prueba, que venga, se defiende, impugne y acá quede todo. Y que su impugnación le convenza a los colegas de que la prueba que se presente no es válida y que el Pleno decida, está muy bien. Ahí, hasta ahí podemos hablar de qué podría ser. Pero la cuestión es someter a una prejudicialidad, remitir esto a la justicia para que después se aplique, particularmente el uso indebido. Lo otro está claro, el numeral 1. Entonces mi voto, presidente, va en relación a que tenemos que rechazar esto. No podemos, es inconstitucional. Y vamos a dejar un mal precedente. Primero, porque vamos a violar la Constitución. Segundo, porque con esto le vamos a dar al Contralor un respiro, al que está siendo enjuiciado, interesante, que tiene derecho. Porque nosotros mismos vamos a reconocer que una de las causales por las cuales se le acusa está en juicio previo y tenemos que esperar que se le condene. Y después entonces vamos a tener que separar. Y si hay otras causales, no conozco el contenido, vamos a ir por las demás, si hay mal desempeño. Cuidado con lo que vamos a hacer. Y tercer punto, lo que van a aprobar, remitir las disculpas correspondientes a Óscar González Daer para decirle nos equivocamos contigo porque fuimos presionados por la prensa y fue eso y después nos dimos cuenta y esto iba a ser terrible para todos porque mañana nosotros hacemos todo, hacemos lo mismo, entonces nos van a llevar por un tubo a todos. No hay que temer, dijo Carlos Filisola al 201. Hay que saber usar debidamente tu influencia, no indebidamente, y no vas a tener problema. Tampoco ser delincuente para no aplicarte el artículo 1. Es muy claro. Mi voto por el rechazo, señor presidente, y que podamos reglamentar, como lo hicimos para el juicio político, con un reglamento que regule aquí para nosotros y establecer y debatir eso, pero no en una ley que va a ser muy dura y mañana vamos a requerir de mayorías dentro de la Cámara de Diputados que no podemos tener. Entonces esta ley blindaje debe ser rechazada. Gracias. La presidencia concede uso de palabra al senador Eduardo Peta sobre el artículo. El 3. Tercero.
Presidente, yo solicito la modificación de este artículo. En la parte pertinente estamos, de los 8 días podría ser considerado como el ejercicio de la defensa para hacer el descargo ante la plenaria, pero a partir que dice, para la determinación de la existencia de un hecho punible, se respetarán las normas penales vigentes. Eso testar como primera parte, como primera moción. Y quiero que se haga nominal este hecho, porque este es significativo, la incorporación, la judicialización previa de un hecho no contemplado en la Constitución. Y la segunda moción, presidente, es modificar la mayoría absoluta de 2/3. Testar también ese aspecto, señor presidente, en este artículo pertinente.